Bienvenidos al concierto pediátrico, el macroconcierto Tú serás mi baby bro. Y tenemos la suerte de tener aquí a Paula Carrascosa, nuestra magnífica pediatra. Paula, encantado, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a intentar en estos 50-55 minutos hacer un recorrido por aquellas cosas que los alumnos preguntan y que yo sé, lo que hemos comentado tú y yo previamente, yo sé que son cosas que nos van a dar mucho rendimiento, o sea, que va a ser muy productivo, un concierto muy eficiente. A ver, yo así primero, de entrada quería preguntarte, ya que vamos a entrar en 2021 y tenemos ese cambio de año, ¿qué está de moda? ¿Qué hay de moda en pediatría que pueda ser interesante? Pues te diría, Fernando, que los temas que están de moda en pediatría son un poco los que, pues un poco los de siempre, ¿no? Los que se están continuamente actualizando y son los que os contamos a menudo en clase. Se me ocurre así, para empezar, con la enfermedad celíaca, que sabéis que en 2019 se actualizaron los criterios, que previamente trabajábamos con los de 2012, y bueno, pues eso ha generado muchísimo revuelo, muchísimas actualizaciones, guías al respecto. Tenéis en la adenda el manual y os lo contamos en clase, que pues cómo son los criterios nuevos diagnósticos y las diferencias con respecto a las guías previas. Acordaos, ahora ha perdido un montón de importancia el estudio genético, que ya no habría que realizarlo, ni en pacientes con clínica, ni en pacientes de riesgo tampoco, es decir, aquellos que tengan enfermedades autoinmunes, o bien, por ejemplo, que sean familiares en primer grado de pacientes con enfermedad celíaca, y esa sería una de las principales diferencias. Otro tema también así muy candente pues son los nuevos fármacos para la fibrosis quística, que también se aprobaron en 2019 y bueno, pues pensamos que por su novedad y por la utilidad que tienen, al ser fármacos que están dirigidos expresamente a mejorar el funcionamiento de la proteína defectuosa en la fibrosis quística, o sea, digamos que son como pues, terapia génica, ¿no? Está como muy en boga todo esto, pues puede ser algo también que creemos que sería susceptible de ser preguntado. Otra cosa que también está siempre muy en boca de todos pues es el tema de las vacunas. Esto lo sabéis de sobra, lo repetimos un montón de veces. En las últimas convocatorias pues ha crecido muchísimo la importancia de este bloque de vacunas y pues son fundamentales. Al final hay que saberse el calendario vacunal que recomienda el Comité Asesor de Vacunas y el Ministerio de Sanidad. Y siempre saberse muy bien las clasificaciones, las particularidades de cada vacuna, las vacunas un poco especiales, ¿no? Pues las que son sistemáticas, es decir, están en el calendario pero no financiadas, pues ya sabéis, el meningo B, el meningo tetravalente, todas estas que son pues siempre muy específicas, pero que están muy de moda. El bloque de nefrourología también cada vez está siendo más preguntado, os ponemos también muchas imágenes que estáis viendo pues, de pruebas diagnósticas, en el caso de la infección urinaria, del reflujo vesiculoteral. También han cambiado un poco las guías de tratamiento de la enfermedad de Kawasaki, que la tenéis en el bloque de infecciosas y que también os la hemos puesto en la adenda, sobre todo en cuanto al uso de los corticoides, que previamente pues, eran digamos, un tratamiento de segunda línea y ahora parece que en determinados casos pues, sí que se podrían utilizar como primera línea. Y yo te diría un poco eso, la verdad. Esos son los que se me ocurren que son más no sé, como más actuales o que han sido más recientemente actualizados y que quizás pues pensamos que podrían ser motivo de pregunta. Bueno, y por supuesto el COVID, pero eso está claro. Ya sabéis, el síndrome inflamatorio multisistémico también lo tenéis en la adenda, que parece ser que es muy típico, bueno, o característico de la edad pediátrica, porque en realidad pues, la infección por COVID en sí parece que en niños no es especialmente sintomática, afortunadamente, y ese pues, sería obviamente un tema que está totalmente de actualidad. Sí, suena bastante, sí. Vale, Paula, mira, una cosa, si quisiéramos hacer como un recorrido por las preguntas que nos ponen en el mail sobre pediatría, siempre identificamos que hay a lo mejor un bloque de 8 o 9 preguntas, ahora con el nuevo formato de 185, 8 o 9 preguntas sobre pediatría, pero algunas de ellas son, o sea, hay preguntas sobre digestivo, sobre respiratorio, hay preguntas sobre cardio, hay preguntas sobre esas temáticas, tal. Si te parece, hacemos un recorrido por todo eso, pero empezamos por lo específicamente pediátrico, ¿no? Si te parece. Vale, lo específicamente pediátrico pues es el inicio de nuestro manual, que es la neonatología. Al final, el paciente neonatal, que consideramos por debajo de los 28 días de vida extrauterina, por así decirlo, resumimos pues en menores de un mes, ¿no? Para entendernos mejor, al final ese es un paciente puramente pediátrico.
Entonces, es algo que no está en otros manuales y que es muy específico y es importante, porque como bien dices, Fernando, pues en muchas convocatorias caen preguntas de neonatología. Entonces, de neo parece que saberse prácticamente todo. Es un bloque realmente bastante complejo, que tiene muchas particularidades. Hablamos primero del recién nacido sano, que hay que saberse bien la exploración, insistimos bastante en clase en esto. Hablamos de reanimación neonatal, que también yo creo que merece la pena insistir un poco en ello. Hablamos de patología respiratoria neonatal, fundamental para el examen. Hablamos también de la enterocolitis necrotizante, que es una patología digestiva que también hay que saberse al dedillo, porque le han preguntado de arriba abajo, de la A a la Z, de todas las maneras posibles, y es bastante rentable, porque con poca información que retengamos, contestamos un montón de preguntas. El tema de la ictericia neonatal, pues también suele ser algo que crea bastantes dudas, pero al final, si nos hacemos una pequeña tablita con el diagnóstico diferencial, pues no es tan complicado, ¿no? Diferenciar la hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta, la colestasis, ¿no? La hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa, y ahí ir un poco indagando en el diagnóstico diferencial. Creo que eso también merecería la pena para diferenciar, pues sobre todo entre la isoinmunización RH, la isoinmunización AB0. Creo que eso sería como lo más importante, ¿no? del bloque de neonatología. Y bueno, como bien has dicho, pues el bloque de exantemáticas también muy típico, muy pediátrico, ¿no? Porque son patologías que se dan en el niño, que no se dan en el adulto, y que pues es fundamental conocer. Muy importante, siempre lo decimos también en las preguntas de pediatría, hay que fijarse sobre todo y fundamentalmente en la edad, ¿no? Del paciente que nos están presentando, porque no es lo mismo un paciente neonatal, como acabamos de decir, que un niño en edad escolar, que por supuesto un adolescente. Entonces siempre en esas preguntas propias del bloque de pediatría que podamos reconocer bien, pues fijarnos siempre en la edad. Vale, perfecto. Pues si parece, entramos en materia. Yo, por ejemplo, siempre hay, casi todos los mires, hay una pregunta sobre reanimación cardiopulmonar en el adulto. Yo no recuerdo bien si en pediatría nos han puesto algo, pero yo creo que puede ser súper interesante. Sí, han puesto alguna pregunta de reanimación neonatal y si te parece repasamos un poco el algoritmo, porque yo creo que merece la pena recordarlo. Empezamos con las 3 preguntas, ¿vale? ¿Os acordáis? La primera pregunta era si nuestro niño era un niño a término. La segunda pregunta era sobre la calidad de su respiración. ¿Respira o llora? Es decir, si llora, pues obviamente está respirando. Y sobre el tono muscular. Entonces, si esas 3 preguntas podemos responderlas afirmativamente, es decir, nuestro niño es un niño a término, que recordamos que es entre las 37 y las 42 semanas de edad gestacional, respira o llora, es decir, la calidad de la respiración es buena, no tiene tiraje, no tiene cianosis, no tiene no tiene taquipnea, ningún signo de dificultad respiratoria y además tiene buen tono, pues en caso de que esas 3 respuestas podamos contestarlas de manera afirmativa, entonces podríamos poner al bebé piel con su madre, que al final pues es lo que nos interesa, porque esto ayuda a establecer el vínculo entre la madre y el bebé, ayuda a que se instaure de manera precoz la lactancia materna, que bueno, ese es otro capítulo aparte, el tema de la lactancia materna, también muy pediátrico, ¿no? Que os insistimos siempre en que es factor protector frente a un montón de enfermedades. O sea que nos interesa siempre ir a este piel con piel. Si alguna de estas preguntas no podemos responderlas afirmativamente, pues en ese caso tendríamos que irnos a la cuna térmica a comenzar con la reanimación. Los pasos de la reanimación inicial, pues ya sabemos, la mayoría de las veces los neonatos responden en este primer paso inicial, que consistiría en la estimulación, en la optimización de la vía aérea, es decir, un poco de maniobra frente-mentón. Acordaos de que los neonatos tienen el occipucio un poco más prominente y hay que hacer un poquito más de hiperextensión, no hiperextensión cervical, pero pues vencer esa pequeña dificultad del occipucio. Y, por supuesto, el calor, que para eso tenemos la cuna térmica. Y la mayoría de las veces, simplemente con esto, suelen responder. Si el estado hemodinámico del niño no es el correcto, es decir, la frecuencia cardíaca es baja o la calidad de la respiración es mala, pues no respira o hace apneas o hace gasping, que llamamos como respiración agónica,
pues el siguiente paso sería la ventilación, con presión positiva intermitente. Si aún así el estado hemodinámico no termina de ser bueno, pues ya nos plantearíamos el masaje cardíaco, y si con el masaje cardíaco no es suficiente, intentaríamos la adrenalina. Esto un poco por resumir, luego en clase siempre lo hacemos un poco más detallado, ya sabéis. Acordaos, cosas importantes, la relación ventilación-masaje, ventilación-compresión tiene que ser de 3:1, y también las particularidades de que en los muy prematuros tenemos que utilizar una bolsa de plástico porque su superficie cutánea es mayor de manera relativa que la de otros neonatos y pierden mucho más calor. Entonces nos interesa que los niños estén calientes, porque si no, toda esta reanimación pues no nos va a resultar eficaz. Y luego lo del meconio, que también en las guías esto ya es un poco más antiguo, es de 2015, pero bueno, los niños que nacen con líquido meconial, vaya, me ha salido la letra bonita. Los niños que han salido con líquido teñido de meconio, el algoritmo de reanimación es el mismo que el del resto de niños. Antes esto no era así, antes se decía que había que aspirar directamente de tráquea según nacían, pero ahora mismo pues las guías lo que recomiendan es esto, que la reanimación sea exactamente igual, salvo que vayas a intubar, en ese caso sí que aspirarías o sea, según estás metiendo el laringoscopio, pues sí que aspirarías de tráquea, pero si no, nada. Y esto es un poco así las ideas principales. Lo más importante de todo este algoritmo es que hay que anticiparse, es decir, que todo lo que hagamos antes, es decir, lo que conozcamos de la historia obstétrica de la madre, de la edad gestacional del niño, de la patología o no que tenga, todos los datos que podamos recabar, factores de riesgo infeccioso, etcétera, nos van a hacer que la reanimación sea de mayor calidad. Y luego, para evaluar qué tal lo estamos haciendo, pues el APGAR, que acordaos que hay que hacerlo al minuto y a los 5 minutos de vida. Ojo con esto, no es nada más nacer, que eso también es una duda común. No es que según nazca el niño ya le haga el test de APGAR, porque claro, la mayoría nacen cianóticos, hipotónicos y sin respiración, sino que es al minuto. Perfecto. Muy bien, Paula. Pues eso sería el algoritmo, un poco. Perfecto. Repaso. Son cosas súper útiles, además yo me estoy fijando en ellas, digo, esto lo tenía que haber sabido yo cuando era padre primerizo. Ahora ya la única posibilidad que tengo es ser abuelo primerizo, pero desde aquí le mando un mensaje a mis hijos con la canción de Izal. Yo solo pido pausa, tu velocidad, despacito, tranquilo, no hay prisa todavía, no hay prisa todavía. Mantener distancia, mantener distancia. Bueno, Paula, entramos en la parte digestiva, ¿te parece? Genial. Vale, ¿qué hay? Porque patología digestiva pediátrica, bueno, enorme, pero en unos cuantos minutos, ¿qué puede decirnos que sea particularmente útil? Pues mira, ya os he hablado un poco del tema de la patología digestiva neonatal, que lo fundamental es la enterocolitis necrotizante. Ahí no me voy a meter mucho porque el diagnóstico diferencial, aunque es amplio, sí que las preguntas nos suelen orientar siempre a esto. Pues nos van a presentar un paciente neonatal menor de un mes, sobre todo siempre atentos a las deposiciones hemorrágicas. Todo neonato con deposiciones hemorrágicas tiene una enterocolitis necrotizante hasta que no se demuestre lo contrario. O sea que habría que actuar como si la tuviera, ¿vale? Anticipándonos. Pues dejarlo a dieta, poner una sonda para descomprimir y utilizar antibioterapia de amplio espectro hasta que sepamos qué es lo que está pasando. Dentro del bloque de digestivo, ya fuera de neonatología, hablando de niños un poquito más mayores, pues también sabéis que hay un porrón de patología diferente, pero nos la suelen presentar afortunadamente de manera sencilla. O sea, hay unos pocos datos, unas pocas palabras clave, pues que son lo que nos da la pista para contestar. Al final estas preguntas, bueno, como en otros manuales, en otras asignaturas, pues aunque sean preguntas muy largas o que nos den mucha información de analíticas, de pruebas complementarias, de imagen, que también son una posibilidad, ¿no?, que nos incluyan una imagen, a pesar de todo esto, si nos fijamos en los datos clave, pues es que todas las preguntas se parecen mucho. Entonces os voy a contar un poco así datos clave de cada una de las patologías. Siempre fundamental la edad, ¿vale? Eso lo repito porque es que es importantísimo. Entonces, tenemos por un lado la atresia de esófago, que puede ir o no con fístula traqueoesofágica. Esta ya sabéis, lo fundamental es que es la más frecuente, la tipo 3, atresia proximal y fístula distal. En función de la anatomía, pues la clínica va a ser un poco diferente, pero siendo la tipo 3 sabemos esto, atresia proximal, fístula distal. Pues el resto nos da un poco igual porque el porcentaje de niños con atresia de otro tipo es muy, muy bajito.
Entonces nos contarán pues un recién nacido, un neonato, nos pueden contar que ha tenido en el embarazo antecedente de polidramnios, aunque la verdad es que esto es muy inespecífico, puede ser en otro montón de patologías. Y ojo, porque nos dirán que tiene cianosis con las tomas, atragantamientos, que no pasa la sonda nasogástrica, que tiene sialorrea. Pues yo creo que es bastante obvio, ¿no? Si está teniendo mucha salivación, si no respira bien, si tiene signos de aspiración con las tomas, pues es que blanco y en botella. Esto va a ser una atresia seguro, con fístula probablemente. Acordaos de que muchas veces va relacionado con la prematuridad, que eso también nos pueden dar ese dato, y a veces con otras malformaciones o síndromes polimalformativos, como son el síndrome de Bacter, que acordaos de que es un acrónimo, la V de vertebral, la A de anal, la C de cardíaca, T de tráqueo y D de esófago, lo que estamos viendo, R de renal y L de limb, que es extremidades en inglés. Por otro lado, la hernia diafragmática, pues la más frecuente es la hernia de Bogdalek, que es back and left, es decir, posterolateral izquierda. Esto la regla mnemotécnica también la conocéis de sobra. Y también nos van a contar un niño, probablemente pequeño, recién nacido, con dificultad respiratoria, puede también tener cianosis, puede tener tiraje, en esto se parece al anterior, ¿verdad? Pero va a haber una serie de datos en la exploración física que nos van a dar la pista de que esto es una hernia. Y es que nos van a decir que tiene el abdomen excavado. Vale, me vais a decir, bueno, esto también lo puede tener el de la atresia, ¿no? Pues sí, también. Nos van a decir el latido cardíaco desplazado hacia la derecha. Me van a decir ruidos hidroaéreos en hemitórax izquierdo. Bueno, pues tampoco hay que ser muy avispado. Si yo estoy auscultando, escucho ruidos hidroaéreos que al final son intestino en el hemitórax izquierdo y el corazón, el mediastino, está desplazado hacia la derecha, pues está claro, las asas intestinales han ascendido y han desplazado todo ese intestino, han provocado hipoplasia pulmonar, que es lo que provoca la hipertensión pulmonar al nacimiento y la dificultad respiratoria tan importante que tienen estos niños. Entonces, como ves, cosas que se parecen, pero no son lo mismo y se pueden diferenciar fácilmente. Esto sería como, bueno, pues un par de patologías que se parecen. Vamos a ver otras dos que se parecen también, que son el reflujo, que ya sabéis, tenemos reflujo fisiológico y reflujo patológico, que llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el fisiológico, pues fácil, menores de 12 meses, y aquí el síntoma guía van a ser los vómitos. Van a ser vómitos alimentarios, no proyectivos, también nos pueden decir atónicos, sin fuerza, para diferenciarlo de la otra cosa que vamos a ver. Este tipo de vómitos también se llaman regurgitaciones. Eso, pues todo el que haya tenido bebés cerca sabe lo que es, que está el niño comiendo y de repente ¡buah! Y eso es súper común, súper común. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico sería lo mismo, pero asociando pues síntomas respiratorios, el Sandifer, que es esa postura no pistótonos para proteger la vía aérea de los lactantes que tienen reflujo, síntomas de esofagitis, es decir, pues por ejemplo una anemia ferropénica, una anemia de origen desconocido, una sangre oculta en heces, irritabilidad con las tomas por esa erosión continua de la mucosa, en fin, todo lo que no sea que el niño está bien, normal, come, crece, pues entonces eso sería fisiológico, mientras que cualquier otro síntoma pues es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿vale? Aquí digamos que el niño está aparentemente sano y el desarrollo ponderal es correcto, no tendría ninguna pérdida de peso ni nada de eso. Entonces, del reflujo, a recordar, lo único que necesita pruebas y tratamiento es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el resto no. Y el tratamiento, aparte de la postura y las medidas generales, pues fundamentalmente los IBPs, es decir, el omeprazol. Los que han demostrado eficacia y seguridad son los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones. En pediatría se han usado pues muchas veces la ranitidina, la domperidona, pero académicamente lo que se debería utilizar es el omeprazol. Lo que pasa es que esto también es una duda frecuente y es el tema de la ranitidina, que por qué tantos pediatras siguen usando ranitidina, y es que el omeprazol hasta hace poco tiempo no existía como fórmula magistral, entonces no se podía dar una pastilla obviamente a un niño de 8 meses.
porque tenemos un problema. Bueno, eso con el reflujo y para diferenciarlo de la estenosis hipertrófica de píloro. Esto también le han preguntado hasta la saciedad. Y fundamentalmente la diferencia sería la edad, que clásicamente en el MIR han preguntado un niño con 21 días de vida, no me preguntéis por qué, pero siempre pone que tiene 21 días de vida. Y también nos vamos a encontrar un niño que vomita, pero en este caso los vómitos van a ser proyectivos. Esta es la diferencia fundamental. Vómitos con fuerza, vómitos proyectivos, vómitos que manchan la pared incluso. Una niña del exorcista total. Así que siempre que leamos un niño pequeño con vómitos proyectivos, pensemos en la estenosis hipertrófica de píloro. Y puede ser, bueno, otros datos así que nos pueden dar, pues son los factores de riesgo, que quizás también merece la pena recordarlos, que son el varón primogénito, de raza blanca, fundamentalmente ese. También hay antecedentes familiares de la misma patología y nos pueden contar pues también el uso de algunos antibióticos durante el embarazo y la lactancia, como pueden ser los macrólidos, la eritromicina, etc. Y esto, pues muy fácil, la prueba diagnóstica, la ecografía, que nos vamos a encontrar un píloro engrosado y alargado, y el tratamiento, pues nada, quirúrgico. Que el nombre de la cirugía pues es la piloromiotomía extramucosa de Ramsted. Bueno, pues bien, pero con que sepamos que es quirúrgico, pues de sobra. Luego el cómo se llame, pues ya es un poco menos importante. A ver dónde paso. Aquí, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos también la invaginación intestinal, que este cuadro pues es también muy típico. Un niño por encima de 3 meses, lo de siempre, el encogimiento de piernas, que bueno, ya sabéis que aunque todo el mundo diga, si lees encogimiento de piernas, es que es una imaginación. Bueno, pues ¿a qué niño habéis visto vosotros que al llorar no encoge las piernas? Pues obviamente todos los niños encogen las piernas, ¿vale? Pero sí que en las preguntas han puesto como ese dato así muy típico, no sé por qué. Entonces, los periodos on-off de irritabilidad, de dolor y después sobre todo que el niño en estos periodos, está la diferencia fundamental con otras patologías, está letárgico, está chocado, está pálido, está hipotónico, está mal, está malo. Pueden tener deposiciones con sangre, en jalea de grosella, bueno. La prueba diagnóstica, la ecografía, la imagen en donut y el tratamiento, pues se puede intentar que sea un tratamiento conservador con enemas de suero y control ecográfico. Si esto falla o si hay signos de perforación o de larga evolución, el tratamiento sería quirúrgico, ¿vale? Y luego esta, para diferenciarla del cólico del lactante, que aunque lo vemos más en el bloque de desarrollo, os lo pongo aquí para que asociéis la idea, es un cuadro también similar en cuanto a que cursa con irritabilidad, con encogimiento de piernas, con crisis de llanto, etcétera, pero fundamental, que es en un menor de 3 meses. Y no tiene nada que ver porque esto es una cosa madurativa, entonces el tratamiento es no hacer nada, simplemente esperar a que el niño crezca. Y fijaos qué diferencia, una imaginación es una cosa muy seria, es una emergencia, mientras que un cólico pues es algo que se pasa y ya está. O sea, para que veáis que, aunque la clínica es muy similar, simplemente con la edad podemos diferenciar una cosa que no importa, por decirlo pronto, de una cosa que puede ser peligrosa, puede ser mortal. ¿Y qué más? Luego tendríamos la alergia a proteínas de leche de vaca, esto también pues se ha preguntado bastante últimamente. Y de esto poca cosa, tendríamos la no mediada por IgE y la mediada por IgE. Esta sería la anafilaxia, clínica cutánea, angioedema, clínica respiratoria, clínica digestiva, y de aquí pues un montón de posibilidades, la proctocolitis, la enterocolitis, la enteropatía, en fin, no hace falta saberse todas, pero sí la diferencia, y es que la clínica suele ser digestiva solamente. Y bueno, en niños recordar pues que suele ser algo pasajero, que tiene muy buen pronóstico, porque a los 2 o 3 años ya la mayoría suelen tolerar bien la leche. Y ya solo me quedaría hablaros de, si hemos hablado de vómitos, pues ahora hay que hablar un poco de heces, por decirlo finamente, y hablamos de diarreas. Nada, la intolerancia a la lactosa sabemos que es por gastroenteritis y que es una cosa, pues eso, transitoria,
que el tratamiento simplemente es la prevención durante las GEAs de la deshidratación, pues que los niños estén bien hidratados, que coman cuanto antes, con unas heces, estos niños cursan con heces ácidas, van a tener mucho eritema perianal, pero sobre todo lo más importante en este bloque de diarreas es la enfermedad celíaca. Que sería más que, claro, esto es una patología que metemos en digestivo, pero sobre todo es una patología autoinmune, más que digestiva. Entonces, acordaos, lo fundamental de la celíaca, aparte de la clínica, que es muy variada, acordaos que puede cursar con clínica digestiva, aparte de la diarrea, pues también la clínica extradigestiva es importante, todo lo derivado de la mala absorción, el mal carácter, etcétera. Y lo que ha cambiado tantísimo pues es el diagnóstico. Teníamos antes 4 patitas: la clínica, los anticuerpos, el estudio genético y la biopsia. Y hoy en día prácticamente nos hemos quedado solamente con una pata, que son los anticuerpos. Porque en niños, tanto con clínica como sin clínica, que sean de riesgo, teniendo unos anticuerpos positivos, con las condiciones que ya sabemos, es decir, antitransglutaminasa por encima de 10 veces el valor normal, siempre y cuando sea subclase IgA, antiendomisio positivos, pues esto ya se podría diagnosticar sin biopsia y sin nada, y sin clínica, de hecho. Entonces, la genética, nada. Esto ha perdido totalmente su valor. Y la biopsia, pues se hace cada vez menos, en contaditas ocasiones. Eso sería, esto, la celíaca sí que hay que sabérsela muy bien, muy bien, muy bien, porque la preguntan mucho. Y de hecho la preguntan también en adultos, la preguntan no solo en pediatría, vaya. Yo creo que esto sería un poco el resumen de lo digestivo. Paula, un resumen sobre la patología digestiva que me encanta y que me parece que se queda todo muy claro. Por alusiones, sí tengo que decir una cosa. Ha dicho Paula que la edad es súper importante, que es lo más importante y tal. Eso es hasta los 14 años. A partir de los 15, la edad ya no importa porque no tiene ninguna trascendencia. En pediatría, en pediatría. En pediatría solo, en pediatría importa, luego ya no. Sí, sí. Vale, y que si os preguntan a alguien con estenosis pilórica que tiene en vez de 21 días, tiene 20 o tiene 22, no digáis, no, es que como no tiene 21, claro. no vale. Por supuesto, está claro. Eso es entre 3 y 6 semanas, o sea que perfectamente puede haber otra horquilla, pero que en desgloses veréis que un montón de veces lo han preguntado con 21 días, no sé. Le han cogido cariño, ¿Sí? no son 21 días, ya está. Bueno, pues patología digestiva resuelta, pues ¿te parece, por ejemplo, no sé, la respiratoria, por ejemplo? Genial. Venga. Hemos hablado un poco de la neonatal, que es muy importante. Los 4 cuadros que vemos así importantes serían 3 agudos y 1 crónico. La enfermedad de membrana hialina, fundamental, prematuro, mucho distrés respiratorio y el tratamiento surfactante. La taquipnea transitoria, recién nacido a término y, como su propio nombre indica, transitoria. Y el síndrome de aspiración meconial, que nos van a contar a lo mejor un posttérmino. Y el tratamiento pues es sobre todo de soporte, porque no hay un tratamiento como tal etiológico. Aquí nos contarán pues es un niño que está mal, sufrimiento fetal agudo, un niño que sale cubierto de meconio, y luego después tendríamos el patrón, la enfermedad digamos crónica, que es la displasia broncopulmonar, que deriva un poco pues de la membrana hialina. A veces me preguntan en clase que qué diferencia hay entre la enfermedad de membrana hialina y la displasia broncopulmonar, y digo que no se pueden confundir porque en realidad una es consecuencia de la otra. O sea, la enfermedad de membrana hialina me la van a contar en un niño recién nacido, mientras que la displasia broncopulmonar, por definición, tiene que ser en un niño por encima del mes de vida, que sigue necesitando soporte respiratorio. Entonces, no se confunden porque al final una es la consecuencia natural de la otra. Y no se pueden dar a la vez. O sea, la displasia broncopulmonar es algo crónico. Entonces, de esto de neonatal, yo siempre lo digo, no interesa que nos sepamos la clínica o la gasometría o, pues yo qué sé, si el niño tiene más o menos tirajes. Al final, si estamos hablando de patología respiratoria, pues la clínica evidentemente va a ser respiratoria. Entonces, no gastemos memoria en sabernos si, pues eso, si es que tienen la auscultación así o el tiraje asá, que bueno, que si lo sabemos, pues bien será, pero que no es lo que nos va a hacer discernir o discriminar entre una patología y otra, que al final es lo que nos interesa. Entonces, en el examen MIR no vamos a ver a un niño y le tenemos que explorar o tenemos que ver si está cianótico, sino que nos van a contar un caso clínico. Entonces, ¿que resulta que tiene una PCO2 alta? Pues sí, claro, porque es una patología respiratoria, ¿no? Va a tener una acidosis respiratoria
muy probablemente. Entonces, eso no me va a ser útil para diferenciar la enfermedad de membrana hialina de la aspiración meconial, por ejemplo. Lo que sí que me va a ser útil es la edad gestacional en este caso, porque no tiene nada que ver una con otra, y el patrón radiológico. Eso es lo fundamental, que los datos que tenemos que saber son esos, porque la imagen radiológica de cada una no tiene nada que ver. Las palabras clave, pues en la enfermedad de membrana hialina me encontraré un patrón de broncograma aéreo, o un patrón reticulonodular, un patrón en vidrio esmerilado, me lo pueden contar de varias maneras. En la taquipnea transitoria, sobre todo, lo que me van a decir es el líquido en fisuras. Y en la aspiración meconial me van a contar el patrón algodonoso, que son esas nubecillas que forma el meconio impactado en la vía aérea distal. Entonces, sabiendo la edad gestacional y el patrón radiológico, pues es que lo tengo hecho. Me pueden contar gasometrías, me pueden contar la vida en verso de ese niño, que me parece muy bien, pero que no me sirve. Y luego en la displasia broncopulmonar, esta es un poco diferente por la edad. Como os decía, me van a contar un patrón en esponja. Esto quiere decir pues un pulmón muy dañado. Y al final pues es lógico, ¿no? Si viene de la membrana hialina, que es de un niño con un pulmón totalmente inmaduro, cuanto más pequeño sea el niño, peor va a ser la enfermedad, pues la displasia broncopulmonar viene de ahí, de un niño que ha estado mucho tiempo en cuidados intensivos, que ha tenido ventilación invasiva, que ha tenido barotrauma, volutrauma, que tiene el pulmón hecho polvo. Me contarán opacidades, quistes, atelectasias, pues eso. Eso es lo que significa un pulmón en esponja. Y bueno, lo demás es un poco accesorio. Es verdad que de la membrana hialina me pueden decir también que es un hijo de madre diabética, por ejemplo, o, bueno, pues yo qué sé, de la aspiración meconial, pues a veces también me lo cuentan en niños que son macrosómicos. Bueno, está bien eso, son como datos complementarios, pero fundamentalmente la edad gestacional y el patrón radiológico es lo que me va a dar el diagnóstico. Eso en cuanto a la patología neonatal. Cuando ya son un poquito más mayores, siempre, yo soy muy achacona, pero es que es así, fundamental la edad, y después también me van a ser muy útiles los ruidos respiratorios, porque me van a informar de la altura de la vía aérea a la que tengo el problema. Entonces, cuando tengo un estridor inspiratorio, es decir, de vía aérea superior, pues tenemos laringitis, que sería como la más importante, y en menor medida traqueitis y epiglotitis. Estas son menos preguntadas, ¿eh? La que hay que saberse sí o sí es la laringitis. Entonces me van a contar un estridor inspiratorio, y esto es lo que me da la clave, porque esto es una patología de vía aérea superior. Entonces me contarán pues la tos laríngea, tos metálica, tos estridulosa. Todas esas palabras me sirven para saber que esto es una laringitis. Ya sabéis, hay dos tipos, una viral y otra estridulosa. La viral pues me contarán clínica infecciosa asociada, y la estridulosa pues es más brusca, sin fiebre, a veces relacionada con atopia o con reflujo. Bueno, al final esto me importa menos porque el tratamiento es igual en las dos. Y el tratamiento fundamentalmente son los corticoides. Sabemos que también ayuda al ambiente frío, húmedo, por eso lo de que los saquen a la ventana o los pongan en la nevera, pero bueno, eso es más de culturilla. Y también la adrenalina nebulizada en las formas más importantes, ya de moderadas a graves. Y luego la traqueitis me van a contar un estridor mixto, porque es a nivel de tráquea, un poco más abajo, la vía aérea un poco más inferior. Y me contarán pues una clínica de fiebre y clínica respiratoria, y ahí otra vez os digo, meto todo, o sea, el tiraje, la cianosis, todo, porque puede ser cualquier síntoma. Y en la epiglotitis me van a contar también, es muy similar a la laringitis, pero el aspecto va a ser de mucha mayor gravedad, sobre todo porque el niño vamos a ver que tiene una dificultad respiratoria pues muy marcada, con malestar general. Me contarán pues lo típico, ¿no? La posición en trípode, la posición de hiperextensión cervical, un niño pues que vemos que lo está pasando mal. Y al final el manejo pues es bastante distinto, aunque se parezcan, porque el manejo de esta patología fundamentalmente es asegurar la vía aérea, que a veces vamos a tener que asegurarla en quirófano, mantener al niño tranquilo para que no haga un espasmo laringio, que eso nos empeora mucho las cosas, y utilizar antibióticos. De la epiglotitis, esta ha caído un poco más en, no sé, no se pregunta tanto porque con la vacunación la verdad es que ha disminuido mucho su causa principal, que era el Haemophilus influenza, y ahora ya vemos muy poquitas laringitis. Y luego de vía aérea inferior tendríamos la bronquiolitis, que esta es la reina de la pediatría clínica,
pero afortunadamente en el MIR no es tan preguntada, que la definición académica pues dice que es el primer episodio de sibilancias de causa infecciosa en un niño menor de 2 años, pero lo cierto es que habitualmente la vemos en menores de 1 año. Y lo que hay que saber de la bronquiolitis es que la causa fundamental es el virus respiratorio sincitial, que va a cursar con clínica respiratoria súper variada, que no solo pueden tener sibilancias, sino que pueden tener otros ruidos respiratorios diferentes, y que no tenemos ni pruebas complementarias ni tratamiento. O sea, el diagnóstico es clínico y el tratamiento es un tratamiento sintomático. Cuando digo no tratamiento me refiero a no tratamiento farmacológico, ¿vale? No hay ningún fármaco que haya demostrado evidencia, eficacia ni seguridad en esta patología, ni el salbutamol, ni la adrenalina, ni la ribavirina, nada de nada, aunque se utilizan, pero no, lo cierto es que no habría que hacerlo. Y las pruebas pues no son necesarias, simplemente el diagnóstico es clínico. Otra cosa es que el niño vaya a ingresar, haya que hacerle un test de antígeno de VRS, o si sospechamos una complicación, una sobreinfección bacteriana o así, vale, pero si no, nada. ¿Y qué más tenemos de patología respiratoria? Bueno, la tosferina, que esta es bastante característica en las preguntas, nos van a contar accesos de tos, con gallo inspiratorio, con vómito, con cianosis o rubicundez facial. Acordaos de la tosferina, que es súper contagiosa, que ni la vacuna ni la enfermedad protegen de forma permanente y que el tratamiento es la acitromicina, además del aislamiento respiratorio, porque es por el contagio. Y luego la fibrosis quística, que también pues os he contado, lo importante ahora mismo es el tratamiento, que ha cambiado muchísimo, y recordad pues que esto es una enfermedad sistémica, una enfermedad genética, sistémica, de herencia autosómica recesiva, por lo tanto no solo afecta a la respiración, sino que afecta a otro montón de sistemas, o sea, afecta a nivel digestivo. Por eso en las preguntas me pueden contar pues un paciente que tenga esteatorrea también, que tenga clínica derivada de la malabsorción, en fin, un montón de cosas. O sea, son pacientes muy, muy complejos y esta enfermedad es una enfermedad crónica muy compleja. El defecto se va a localizar en el extremo, en el brazo largo del cromosoma 7, y la proteína que se va a ver afectada se llama CFTR, que es un canal de cloro. Yo en clase lo suelo explicar, bueno, la regla mnemotécnica que suelo decir es que los niños con fibrosis quística, para acordarnos de cómo funciona este canal, son los niños que al darles un beso saben salados, sabe a sal. Entonces, ya sabemos, el canal funciona de manera distinta en la célula epitelial, que sería esta, de forma distinta a la glándula sudorípara. Esto sería una glándula sudorípara, esto una célula epitelial. Y entonces yo me acuerdo así, recuerdo que cuando funciona mal, pues sale el cloro, con el cloro va el sodio y con el sodio va el agua. Entonces son niños que tienen mucho riesgo de deshidratación y que además al darles un besito, pues saben salados. Y en la célula epitelial al revés, en lugar de salir, todo esto se queda dentro, con lo cual las secreciones no tienen agua y de ahí deriva toda la clínica. Pues la secreción respiratoria mucho más espesa, difícil de aclarar, sobreinfecciones, también a nivel digestivo, pues mala absorción, porque no se libera bien la secreción biliar, en fin, todas esas cosas. Fijaos aquí, no os he dicho el ruido respiratorio en la bronquiolitis, pero yo creo que se deduce bien. Si es una patología de vía aérea inferior, pues el ruido van a ser estridor, lo que se llama estridor expiratorio, pero nadie lo dice así, lo llamamos sibilancias. Por eso el primer episodio de sibilancias de causa infecciosa en un lactante o en un niño menor de 2 años. Y bueno, de la fibrosis quística, por supuesto, el tratamiento, la fisioterapia y los nuevos tratamientos dirigidos a mutaciones concretas. Esto lo tenéis todo en la adenda muy bien explicado. Por supuesto, todas las complicaciones, la hemoptisis, todo eso no me voy a meter porque eso ya lo vemos en clase, pero así como resumen, yo creo que podríamos tenerlo así. Hay grupos tecno que a mí me gustaban en la época mía, que usaban mucho el sintetizador. Y esto sí que es un sintetizador, esto es sintetizarte todo perfectamente. Es la idea, porque si no, o sea, al final lo que buscamos es eso, ¿no? Quedarnos con el caso típico, la foto de cada caso, ¿no? Esto es la clave para luego, o sea, para que esta clase le sirva para ya tenerlo todo claro en una visión de conjunto, o sea, tienes todas las piezas del puzzle repartidas, ya te las sabías, pero es como si ya empiezas a encajarlas todas. Y ahí, una vez que están todas encajadas casi, ya es muy fácil encontrar los huecos que te faltan para luego en los repasos sucesivos mirar ya algún detalle, ir un poco hacia la pregunta top. Me encanta, Paula, me encanta. Gracias. Soy muy fan. Y ya que ya voy a pasarme un poco, voy a abusar. Genial.
Genial. porque te he pedido de digestivo, te he pedido de respiratorio, ese temazo que tú tienes descargas de Spotify y numerosas sobre nefrouro, que me encanta. A mí la nefrouro me encanta, porque además es a lo que yo me sube especializado, así que me encanta. Con ustedes, Paula Carrascosa. De nefrouro, muy importante que cada vez caen más preguntas. El año pasado cayó una pregunta con imagen de este tema y cayeron varias preguntas de urología pediátrica, o sea que es un tema que hay que prestarle bastante atención. No es porque me guste a mí, es que es así, ¿eh? No es así. Entonces, de nefrouro, pues bueno, la reina sería la infección urinaria, pero es que va muy relacionada con el reflujo vesicoureteral en pediatría. Entonces, pues las cosas que hay que recordar, básicamente os voy a contar un poco las particularidades que ya os cuento en clases sobre estas patologías en la edad infantil, porque al final, pues por ejemplo, que el germen más frecuente es Escherichia coli, pues es que eso ya lo sabemos del adulto, o sea, eso no es muy diferente. Pero en la ITU en pediatría hay que recordar pues que el estudio diagnóstico posterior a la infección de orina, es decir, las pruebas de imagen, las tendríamos que hacer en ITUs en niños muy pequeños, en lactantes, en infecciones urinarias recurrentes o en infecciones urinarias complicadas, ¿no? Esto sería un poco lo distinto. Claro, no nos vamos a encontrar en niños, por ejemplo, por las típicas cistitis de repetición de las mujeres jóvenes, tampoco nos vamos a encontrar las infecciones de orina de los pacientes con sondas vesicales, porque eso no es una cosa frecuente en pediatría, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar son normalmente infecciones asociadas a reflujo. Y fundamental, recordar que cuanto más pequeño es el niño, más inespecífica es la clínica. Es decir, un lactante no nos va a decir que tiene disuria, no nos va a decir que me escuece al hacer pis, no nos va a decir es que tengo muchas ganas de ir al baño pero cuando voy no hago. No, lo que va a hacer es llorar y quejarse, dejar de comer, va a tener fiebre, se va a encontrar mal. Vamos a ver un niño que se encuentra mal y no sabemos por qué. Pues siempre en nuestra cabeza tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial la infección urinaria. Entonces, sobre todo en los menores de 2 años, muy importante. Y en cuanto al tema del reflujo, pues sabemos, o sea, fundamentalmente hay 2 tipos, que son el primario y el secundario. El secundario sería pues todo lo que se deriva de las malformaciones del tracto urinario, que en pediatría son bastante frecuentes, y el primario sería pues el reflujo que llamamos más madurativo, más fisiológico, que es muy común y que también tiene antecedentes familiares. Entonces, en el caso de que el reflujo sea secundario, pues habrá que tratar la causa. Habitualmente será un tratamiento quirúrgico, porque, por ejemplo, una de las causas más importantes son las válvulas de uretra posterior, que son la causa de obstrucción urinaria más frecuente en varones, en recién nacidos varones. Y mientras que en el reflujo primario, pues el tratamiento no está tan claro. La verdad es que esto es muy controvertido, o sea que tampoco os puedo dar una recomendación 100% rígida, porque es algo también bastante cambiante. Entonces, las posibilidades pues son o no hacer nada, o sea, simplemente vigilar, o profilaxis antibiótica para evitar las infecciones, o también tratamiento quirúrgico, que se suele hacer por cistoscopia, no es una cirugía abierta. Entonces, en función del grado de reflujo, pues se utiliza un tratamiento u otro, pero ya os digo que no está muy claro qué es lo que hay que utilizar en cada uno. Consideramos que hay 5 grados de reflujo, del 1 al 5, del 1 a 2 serían grados leves, 3 moderado y 4 o 5 serían grados graves. Y para diagnosticarlo, pues la prueba estrella es la cistografía. La cistografía pues es una prueba también bastante importante porque es susceptible de caer como imagen, pero no tiene demasiada dificultad. O sea, al final lo que se va a ver pues es el tracto urinario dibujado con el contraste. Bueno, esto me perdonará Inés hacer este dibujo chustero del aparato urinario, pero si sube el contraste, pues veremos, si es un reflujo grave, veremos mucha dilatación, veremos un uréter así pues tortuoso, más grande de lo normal, entonces sería un grado 5, mientras que si sube un poquito, no llega a uréter, pues sería un grado 1, ¿no? Y todo lo que hay por en medio. O sea que no es una prueba demasiado difícil de interpretar, la verdad. Otras pruebas importantes a recordar, pero ya no como diagnóstico de reflujo, sino como apoyo a lo que os decía del estudio de la infección recurrente o en niños que sí que vayan a operarse el reflujo y tal, pues son la ecografía de aparato urinario y la gammagrafía. La gammagrafía sí que es un pelín más complicada, nos va a dar una imagen de la captación del isótopo por parte de los riñones y nos podemos encontrar pues imágenes de cicatrices, que al final es lo que nos interesa descartar, que van a ser pues como una cosa así, como una zona de hipocaptación
o zonas como que se desdibuja el contorno del riñón, y además nos van a dar una función diferencial, es decir, nos van a decir qué parte de la función renal global asume cada uno de los riñones. Y para que sea algo normal, pues estará alrededor del 50%. Esto, entre el 45 y el 55 se consideraría normal. Esto en cuanto a la infección de orina y el reflujo. Y luego, como os decía, también hay varias preguntas, el año pasado hubo un par, de urología, y en pediatría pues tenemos el diagnóstico diferencial del escroto agudo, que también, vuelvo a decir, es muy importante la edad, porque por un lado tenemos la torsión, que sería en adolescentes, ya sabéis, un dolor brusco, un dolor pues muy llamativo, el paciente con malestar general, con síntomas acompañantes, vegetativos, vómitos, en fin, mareo, está el pobre hecho polvo. Por otro lado tenemos la torsión de hidátide, que va a ser un niño en edad escolar y no va a tener nada que ver el dolor, va a ser un dolor mucho más insidioso, más progresivo, no tan brusco. Y luego por otro lado tenemos la epididimitis, que tampoco va a ser un dolor muy brusco ni muy grave. Y estos pacientes también son adolescentes, pero normalmente nos tienen que decir que tienen actividad sexual o que tienen algún tipo de uropatía o instrumentación urológica, en fin, pacientes como un poco más raros, ¿no? En la torsión son adolescentes, pues que pueden ser adolescentes sanos y que nunca han tenido nada. De la torsión, acordaos que el tratamiento es quirúrgico y que es una emergencia, o sea que tiene que ser lo antes posible. La viabilidad testicular se dice que más o menos es de 6 horas, o sea que es bastante poco. Otra duda así muy importante que me gustaría recordar es el tema de la eco en la ecografía testicular, que mucha gente se lía con esto. La eco obviamente me va a dar información en la torsión testicular, pero no me tiene que retrasar el tratamiento, o sea, es un complemento. En caso de que tenga una baja sospecha diagnóstica, pues bueno, pues sí, puedo hacer la eco, pero si tengo un diagnóstico clínico bastante claro o ante la duda, a lo mejor es hacer una exploración quirúrgica cuanto antes, porque lo peor que puede pasar es que no esté torsionado y pues nada, no hago nada, lo puedo fijar incluso en ese mismo tiempo quirúrgico, pero como esté torsionado y la ecografía me retrase el tratamiento, podemos tener un problema bastante serio. En el caso de la torsión de hidátide, nada, se pueden utilizar antiinflamatorios, hacer un poco de reposo. Y en el caso de la epididimitis, pues nada, dependiendo, esto es un poco más complejo, también está en el manual de urología, o sea que no me voy a meter mucho. Sería, pues nada, el tratamiento antibiótico dirigido a la causa. Y poco más. Yo creo que esto sería lo importante, ¿no?, del tema de nefrología. Luego es verdad que hablamos de litiasis, hablamos de síndrome nefrótico, pero bueno, eso también es como temas menores, yo creo que no serían tan importantes. Si tuviera que centrarme en unos temas serían estos, la verdad. Vale, perfecto. Ya estamos con el concierto y para darle un poco de flow, ¿se sigue haciendo la maniobra de Pren todavía? Sí, se sigue haciendo. Lo que pasa es que la maniobra de Pren es una cosa un poco clásica, ¿no?, de los libros. Entonces, sí que es verdad que si me dicen que el signo de Pren, pues me dicen es indiferente o es positivo o es negativo, me puedo orientar. Pero bueno, no es patognomónico, quiero decir que dependiendo de... Me interesan más otros aspectos del paciente, sobre todo eso, lo que te comentaba, la edad o el tipo de dolor que tenga. Es que por eso personalmente yo cuando me estaba preparando el MIR me hice una canción para acordarme del diagnóstico diferencial, entonces a un paciente con torsión, con una canción de Sandro Jacobe, le decía: cogí del fruto prohibido, pensando en orquitis, queriendo calmar la dolencia. El pobre dio un salto, pegó un alarido, pidiéndome a gritos clemencia. Y le decía yo: lo siento mucho, en el libro viene así, no lo he inventado yo. Pues esa era la canción para el diagnóstico diferencial. Y así me acordaba yo y me la cantaba yo mismo y me ponía romántico con los italianos clásicos. Bueno, Paula, pues estamos llegando, nos quedan 7 minutos, estamos llegando al final del concierto. Genial. Tus temazos, y yo quiero decirte, yo tenía aquí dos temas tuyos que han sido líderes en ventas, anotados en FNAC, y eso yo sé que la gente ahora en Navidad van a comprarlos mucho, que son o las exantemáticas o el calendario vacunal. ¿Tú crees que en 7 minutos nos da tiempo de verlos los dos? Voy a daros 4 cositas. Venga, nada. Pues vamos a ello. Las exantemáticas, fundamental la tabla. O sea, en el manual viene una tabla, pero nuestra recomendación siempre es que vosotros trabajéis sobre esa tabla, que os hagáis vuestra propia tabla, porque al final es la mejor manera de recordarlo. Entonces, exantemáticas también importantísimo, la edad
los síntomas que acompañan al exantema y la descripción de ese exantema. Con esa información, esas 3 cosas, es que es suficiente, aunque también nos den muchísima información al respecto y otro montón de datos. Entonces, pues por ejemplo, fijándonos en esto, ¿no? Edad, clínica acompañante y tipo de exantema. Pues imaginaos, me cuentan, yo qué sé, un lactante de 8 meses que viene con un exantema, con fiebre alta, pues eso, 8 meses, fiebre alta, sin nada más, y cuando se le pasa la fiebre aparece un exantema pues que me dicen que es morbiliforme, que solo afecta al tronco, es decir, no afecta a las zonas proximales. ¿Esto qué es? Pues un exantema súbito, por ejemplo, ¿no? Aquí lo fundamental es el momento en el que aparece el exantema, que es justo cuando desaparece la fiebre. Una vez desaparece la fiebre, aparece el exantema. Pues eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, me hablan de un niño en edad escolar, imagínate, 8 años, también fiebre alta como la anterior, pero además tiene odinofagia, adenopatías dolorosas, tiene exudados amigdalares, y resulta que el exantema es un exantema rasposo, en lija, que se palpa mejor que se ve, más intenso en los pliegues, que serían las líneas de Pastia. Pues ¿esto qué es? Pues una escarlatina, ¿no? O sea, fijaos que con 4 datos ya me puedo hacer una idea de la patología que me están contando. Y así con todas. Entonces, por ejemplo, varicela, ¿qué sería lo característico? Pues que es un exantema pruriginoso, que además va acompañado de fiebre, de clínica catarral, normalmente en niños de pues, menores de 2 años, 2, 3 años. Por ejemplo, el megaloeritema, pues también en un niño un poquito más mayor, alrededor de, por ejemplo, 5 años, y me cuentan las fases del exantema. La mejilla embofetada, después el exantema generalizado, y después que se aclara en el centro y adquiere un aspecto cartográfico o de encaje. Pues eso ya me voy al megaloeritema. Y fijaos que os digo 3 palabras de cada cosa. Fundamentalmente esto sería la edad, la clínica acompañante y el tipo de exantema o la característica del exantema. Perfecto. Eso en cuanto a exantemáticas. Y en cuanto al calendario vacunal, pues fijaos, yo como truco os diría que como es algo muy complicado de memorizar, esperaréis hasta muy al final para repasarlo. Está bien que al principio pues lo estudiéis bien y os sepáis cuáles son las sistemáticas, cuáles son las no sistemáticas o las sistemáticas no financiadas, que tengáis claro cuáles son las vivas y cuáles son las atenuadas, perdón, cuáles son las vivas y cuáles son las inactivadas, y sobre todo yo os diría, esperar hasta muy al final para darle un último repaso y tenerlo fresco, porque es un ejercicio de memoria bastante complicado, incluso para pediatras, y como es tan preguntado, es verdad que pocas veces han preguntado como tal una edad para poner una vacuna, pero alguna vez sí, entonces es que es importante llevarlo muy fresquito. Así que para poco antes del examen sería interesante repasarlo, darle el último repaso. La cosa es que si hay diferencias autonómicas, ¿no? Eso es. Es y al muy final, difícil que lo puedan para preguntar. el examen, o sea, cada año el Comité Asesor de Vacunas saca una recomendación nueva. La Asociación Española de Pediatría cada año saca un calendario un poquito distinto. Entonces, son preguntas que son muy fácilmente impugnables porque en cada comunidad autónoma se hace un poco distinto. En algunas comunidades sí que se financian unas vacunas, en otras no. Entonces mi recomendación es esa, que se lleve como muy al dedillo, pero para poquito antes del examen, para llevarlo bien fresco, porque si no es que es muy fácil olvidarse. Perfecto. Blanca. Estaba pensando en que teníamos que mencionar a Blanca porque Sí. mañana vais a verla, a saludar, porque quería también saludar a Paula. Sí. Que muchísimas gracias por estar aquí, Gracias a ti, muchísimas Fernando. gracias por el trato que le dais siempre a los alumnos, y si quieres decirle un mensaje de feliz Navidad y suerte, pues sí, claro ahí que los sí. tienes. Que gracias por vuestra atención, espero que os haya sido útil y nada, os deseo a todos pues muy feliz Navidad, feliz año nuevo, y que a pesar de todas las dificultades, pues que sigáis con ánimo, porque bueno, la pediatría es muy bonita, pero aunque no os guste, para el MIR es una asignatura fácil, rentable, que le saquéis partido, que os centréis en lo importante para ahorrar memoria para otro montón de cosas mucho más difíciles que esto. Así que nada, lo dicho, gracias y que tengáis una feliz Navidad.